Bienvenidos, hermanos, una vez más a este programa de repaso de la lección de Escuela Sabática, Creciendo en la Palabra, desde la Asociación Metropolitana. Nos da mucho gusto que nos acompañen y enviamos saludos a todos los hermanos que nos siguen de diferentes partes y agradecemos a todos las oraciones para sus servidores y en esta ocasión también les invitamos para que oren y que este repaso pueda ser de bendición para todos los que nos escuchen. En esta ocasión avanzaremos en el estudio de la lección que habla acerca de la misión de Dios, este tema tan importante que tiene como base principal Mateo 28:19, donde Jesús nos invita, nos da esta encomienda, esta misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Es importante esta misión que Dios nos ha dejado y en esta semana, en esta lección número 4, lo haremos desde el punto de vista dándole énfasis en lo que dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, donde dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. En este contexto estudiaremos esta semana esta lección tan importante y nos encontramos con los desafíos que toda iglesia enfrenta al momento de cumplir esta misión que Dios nos ha encomendado. Es cumplir la parte que nos corresponde en la predicación de las buenas nuevas, compartir el Evangelio. Y lo haremos a través de 3 puntos. En esta ocasión será el desafío de la hospitalidad, el desafío de la oración intercesora y el desafío del amor y la sumisión. Esos son los 3 puntos que estaremos tratando en este repaso de Escuela Sabática y quiero invitarles para que nos acompañen en una oración y entonces comencemos con los puntos de esta semana. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Padre Santo, porque nos permites tener este repaso esta semana. Gracias, Señor, por las lecciones de las semanas anteriores y gracias porque también nos das nuevas herramientas para cumplir con la parte que nos corresponde en la predicación del Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Te pedimos, Señor, que en este repaso, en este programa, tú pongas en nuestros labios las palabras que sean dirigidas por tu Santo Espíritu, de tal manera, Señor, que todo lo que comentemos en este repaso pueda convertirse en herramientas y bendición para tu iglesia y todos los que nos escuchen. Gracias, Padre Santo, acompáñanos. Te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ya volvemos. Gracias por continuar, hermanos, con nosotros en este repaso de Escuela Sabática. Y antes de comenzar, quiero presentar a mis 2 colegas que en esta ocasión nos están acompañando. Y quiero presentar al pastor Juan José García Casillas, que es pastor en el distrito de Tláhuac. Pastor, bienvenido. De manera muy especial, queremos mandarle un saludo al hermano José Antonio de Orlando, Florida. Y desde España, a la hermana Elena Castrillón. Gracias por vernos, por estar con nosotros y acompañarnos. Y les animamos para que semana tras semana podamos juntos meditar y estudiar la lección de Escuela Sabática. Gracias, pastor Juan José, bienvenido. Y también le damos la bienvenida, presento también al pastor Jorge Pérez Pérez. Él es pastor en el distrito de Campestre. Pastor Jorge, bienvenido también. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Y para mí será un placer poder compartir con ustedes ciertos comentarios que fortalezcan y nutran la vida espiritual y más allá, que también nos ayuden en la edificación de la iglesia. Y quiero aprovechar también para mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos ven, ¿verdad?, que son parte de la Asociación Metropolitana, a cada maestro de Escuela Sabática, y también queremos invitarle para que usted pueda compartir esta transmisión y así más personas puedan conocer y profundizar en el estudio de la lección. Muchas gracias, pastor Jorge.
Queridos hermanos, quiero invitarles para que puedan ahí ustedes hacer comentarios en el chat y también puedan compartir este programa, lo decía el pastor Jorge, para que pueda llegar a muchas más personas y estos comentarios que hemos orado, que puedan convertirse en bendición, puedan ser de bendición también para muchas otras personas que puedan ver este programa. Y también agradezco a nuestra hermana Italia Campos. Regularmente ella no sale aquí en pantalla, pero es la responsable de la edición y también le damos nuestra gratitud a nuestra hermana Italia. Vamos a iniciar entonces con el punto número 1, el desafío de la hospitalidad. Vemos en la lección esta narrativa de cómo Abraham estaba a la puerta en un día soleado y era inusual las altas temperaturas que alcanzaban la zona donde Abraham vivía y estar a la puerta bajo la luz del sol no era muy común. Sin embargo, al parecer esta era una buena práctica que Abraham tenía precisamente por los climas, ver las personas, los forasteros que se acercaban, y él siempre buscaba la forma de ser hospitalario, de buscar a quien ayudaba. Tenía esa iniciativa, esa buena costumbre. Y me gustaría preguntarle a los pastores, a mis compañeros, en esta buena costumbre de Abraham de ser hospitalario con los forasteros, ¿por qué para nosotros, pastores, es importante que seamos nosotros quienes tomemos la iniciativa en buscar a quién ayudar, en buscar con quién ser hospitalarios hoy en día en el sentido de la misión de Dios? Ok, bueno, mire, yo creo que, pastor, hablar de la hospitalidad tiene que ver con la amabilidad, ¿no? Tiene que ver con la atención. Y en la iglesia o en nuestras iglesias hay muchas personas que son muy amables. Hay muchas personas que son muy hospitalarias, ¿no? Como Abraham, como lo muestra la lección, ¿no? Entender la hospitalidad y entender la misión van juntas, ¿no? Podríamos decir, cuando Jesús habitó en nuestro mundo, Él era hospitalario en el sentido de que era amable con las personas, ¿no? Atendía las necesidades de ellos. Y la lección nos muestra que Abraham atendió las necesidades de estos forasteros. O sea, en cuanto los vio, pues fue y los buscó para atenderlos, ¿no? Se preocupó, vamos, por cómo venían. No sé cómo los miró, a lo mejor los miró muy cansados, muy agotados por el calor, como usted lo acaba de expresar, pero los atendió, ¿no? Y es una de las características que nosotros debiéramos de practicar. El ser amables, el ser hospitalarios en ese sentido, ¿no? De invitar a la gente, de atender a la gente, de preocuparnos por ellos, ¿no? Así Abraham lo hacía, Jesús lo mostró, a lo mejor no con las mismas palabras o las mismas acciones que Abraham, pero lo mostró a las personas se sentían satisfechas, y en nuestra iglesia se debiera de practicar eso día con día. Se practica, pero debemos de practicarlo más. Si todos lo hiciéramos, nuestra iglesia sería diferente en ese sentido. ¿Cómo ve usted, mi pastor Jorge? Sí, fíjense que cuando recién yo llegué a la iglesia, entré en la editorial Gema Editores. Y recuerdo aquella vez llegó una colportora de Argelia, ¿no? Argelia, Arcelia, ¿no? Arcelia. Y entonces ella decía, es que tengo que irme rápido porque si no llego a tales horas, el camión, y me tengo que esperar hasta el siguiente día. Y yo, en mi preocupación de saber qué pasaba si no llegaba a tiempo, y le pregunté, hermana, ¿y qué va a hacer si no llega a tiempo? Y me contesta, ¿qué no estamos entre adventistas? Y yo dije, pues sí, es verdad, ¿no? O sea, nosotros debemos ser hospitalarios en ese sentido. Creo que la importancia de ser hospitalarios radica en lo que la lección ha querido enfatizar día con día o cada semana que estudiamos. La lección número 1 enfatiza la actitud de Dios hacia nosotros, la misión. La lección número 2 pues enfatiza el mismo sentido, pero desde otra perspectiva ya, ¿no? Vimos parte 1, parte 2. Y en la lección número 3 vemos nuevamente ahora cómo nos invita a participar de la misión. En otras palabras, yo me gustaría que lo viéramos a través de Mateo 25, del versículo 31 en adelante, cuando habla acerca de los juicios de las naciones.
¿no? Y entonces dice que separará a los cabritos y las ovejas de otro lado, ¿no? Y prácticamente los cabritos están perdidos porque no hicieron o no fueron hospitalarios. En otras palabras, no se preocuparon por las necesidades de los otros. En Abraham, ¿verdad?, que es la lección, enfoca ese sentido en lo que la experiencia que Abraham tuvo con Dios. Tuvo hambre y entonces va y Dios bendice. En medio de las dificultades, Dios lo rescata, Dios le ayuda. En otras palabras, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y creo que la importancia de ser hospitalario radica justamente en eso, en que Dios espera de cada miembro de iglesia que nosotros hagamos lo mismo por lo demás. ¿Sí? ¿Por qué? Mateo 25 dice, porque me lo hicieron a mí. Pero creo que hay un principio ahí que a lo mejor no estamos viendo, y es que todos somos hijos de Dios y necesitamos ser amables con esas personas que tienen necesidad. Por ejemplo, en Centro Histórico, pastor, usted estuvo ahí en la iglesia donde estamos, y pues usted sabe que llegan muchas personas en situación de calle. Y los hermanos preocupados por que se bañen, que tengan alimento. Este sábado, por ejemplo, llegaron hermanos venezolanos que en la noche pudieron cenar porque teníamos ahí campaña, y al siguiente día, el sábado, fueron, pero pues seguramente no habían desayunado. Y los hermanos preocupados, pastor, hacemos esto, sí, adelante, el presupuesto, o sea, no se preocupen, vayan y hagan. ¿Por qué? Porque es nuestro deber, no tanto por cumplir con una ley, ¿verdad?, o un asunto cristiano, sino más bien porque Dios ya nos bendijo. Es correcto. Y pastores, a mí me parece que lo que Abraham hizo en Génesis 18, 4 y 5, donde Abraham les llevó agua y para que se lavaran los pies, ustedes saben cómo eran los caminos de aquel entonces, les preparó un lugar, recuéstense, descansen, les llevó pan para que también retomaran fuerzas. Y la última frase que Abraham les dice, todo esto porque han pasado cerca de mí. Qué importancia en lo que ustedes han expresado con respecto a este desafío de la iglesia y hermanos, este desafío que nosotros tenemos de ser hospitalarios, de ser amables, como decía el pastor Juan José, de reflejarlo, como decía el pastor Jorge. Y bueno, me parece que es parte de nuestro primer desafío. Y también, Perdón, pastor, sí, adelante. Es compartir a Jesús, porque cuando tú compartes a Jesús, es lo que hizo Abraham. Él compartió lo que él tenía, lo que él había aprendido. Porque como tú lo acabas de decir, pastor, o sea, en las lecciones pasadas, pues sí, vemos el llamado de Abraham y nosotros vamos a la Biblia y desde el capítulo 12 vemos cómo Dios lo llamó. Bueno, está bien, Dios lo llamó. Y Abraham simplemente estaba haciendo lo que Jesús hubiese hecho por aquellas personas, ¿no? Y cuando tú y yo compartimos, cumplimos también con esa misión. Le estamos hablando a otras personas de Cristo Jesús. El brindarle una sonrisa, el brindarle un saludo, el invitarlo a comer, como lo expresaba el pastor, el invitarle a comer a la persona, el orar, o sea, te lleva a mostrar la misión. ¿Y qué es la misión? Que otras personas también conozcan de Jesús y que otras personas también se salven, porque esa fue la misión de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y son tanto ellos como nosotros. Se cumple la misión. Y aunque muchas veces quizás no veamos el resultado, nuestra actitud de ser hospitalarios en el contexto de la misión de Dios debe ser desinteresada, pero con propósito. Sí, tenemos que hacerlo con propósito. En este sentido, no muchas veces, no siempre vemos el resultado, ¿no? En el caso de Abraham, nosotros vemos que donde él iba y levantaba un altar y era hospitalario con las personas, entonces cuando él levantaba su tienda y tenía que moverse del lugar, se quedaba siempre el altar allí. La hermana White, en el libro de la educación, ella expresa que cuando Abraham se levantaba y dejaba el altar, los forasteros que llegaban, los cananeos que llegaban y se encontraban con el altar, pero que habían conocido a Dios por parte de Abraham, ¿no?,
ellos mismos, cuando se encontraban con algún altar de los que había levantado Abraham, ofrecían sacrificio a Jehová, ¿no?, allí en ese lugar como resultado de la hospitalidad de Abraham. ¿Y qué importancia nos representa, pastores, el saber que nuestros actos hospitalarios tendrán resultados que quizá nosotros no veamos? Aunque pueda ser, o sea, el desafío, ¿verdad?, en esta ciudad es justamente eso, saber identificar, ¿verdad?, porque es lo primero que hacemos, ¿no? No, aquí en la ciudad no a cualquiera le abrimos la puerta, porque sabemos que posiblemente sea una extorsión o algún acto delictivo, ¿no?, de robar y todo eso demás. Pero creo que siempre el Espíritu Santo nos impresiona. Y la hermana White también menciona que Dios pone a esas personas en nuestro camino para ver si nuestro carácter se está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo. Y entonces, qué desafío, porque cuántas veces, a veces vemos cierta necesidad y no, simple y sencillamente pasamos de largo, ¿no? Está la parábola del buen samaritano, ¿no? ¿Quién fue quien vendó, quien cuidó? Pues alguien que ni siquiera, según para los judíos, pues no era alguien tan bien visto, porque era un samaritano. Y Jesús lo pone en el foco. O sea, ese que ustedes rechazan, ese que ustedes no pueden ver, fue movido a misericordia y actuó. Y aquí quisiera que viéramos la perspectiva de la bendición. Cuando nosotros somos recipientes de bendición, deberíamos compartir estas bendiciones. Es decir, ante la hospitalidad, nosotros debiéramos desarrollarla porque Dios así lo ha manifestado con cada uno de nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿sí? Que seamos, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Claro. ¿No? Entonces, ya en este sentido, pues a nosotros nos da seguridad de pertenencia, de estar en un hogar donde Dios, pues es nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros podamos compartir, ¿no? Porque de esa manera manifestamos lo que Dios ya hizo por nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, el que no ama, aunque lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice, es porque ¿qué? Porque no ha conocido a Dios. Considero que entonces lo más importante es que nosotros hagamos lo que Dios ya hizo por cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno en nuestra vida y creo que no pudiéramos nosotros cerrar los ojos ante la necesidad. Como mencioné, la parábola del buen samaritano, ¿no? Estaba el sacerdote, alguien respetado ante la sociedad, pero que su corazón no fue movido a misericordia. Entonces nosotros deberíamos manifestarlo así, porque Dios nos ama, porque Dios ha hecho esa parte por cada uno de nosotros. Y eso fue lo que hizo Abraham, con el comentario que acaba de mencionar el pastor, ¿no? Abraham era hospitalario porque, bueno, él estaba derramando esas bendiciones a otras personas porque esas ya las había recibido de Dios. O sea, es más, se dice de Abraham que era muy rico, tenía muchos siervos y todos sin duda admiraban a su amo, que era Abraham, porque era un hombre que les ayudó, que los atendía y que también les enseñó a amar a Dios. Porque a través de la adoración, a través del altar que él hacía, ellos miraban y ellos se daban cuenta que había un ser o que adoraba a Dios y decían, bueno, si Dios hace eso con mi amo, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Y Abraham simplemente daba o derramaba esa bendición sobre las personas que se acercaban porque ya la había recibido, ¿no? Y es lo mismo que debiéramos de hacer nosotros hoy día. Es lo mismo que hoy día nuestra iglesia hace. Cuando derrama esa bendición sobre las personas es porque ya la iglesia ha sido bendecida. Y no dejarlo de hacer. Porque eso nos ayuda a cumplir la misión como lo mencionó. Y como lo vimos en la lección número 1, ¿no es cierto? Como lo vimos en la lección número 1, o sea, nosotros vamos y predicamos el Evangelio. ¿Cómo lo predicamos? Practicando la hospitalidad.
es una de las partes que podemos compartir el Evangelio, practicar la hospitalidad para que otras personas conozcan de Jesús. Amén. Así es, así como Abraham vivía en un mundo desafiante por la gente con la que se relacionaba, nosotros también hoy en día nos desenvolvemos en una ciudad y cada quien en un lugar, sin duda alguna también desafiante, pero es justo allí el desafío de la hospitalidad, donde le pedimos a Dios que nos permita poder manifestar de su amor, poder compartir de su palabra a través de nuestra hospitalidad, a través de nuestra amabilidad, a través de nuestro buen trato hacia las demás personas. Qué lindo cuando una persona da su testimonio y entonces dice, yo deseé conocer más a Dios por el trato que me dieron en la iglesia, por el trato que me dio tal persona. Mis hermanos, les invitamos que se queden con nosotros. Vamos a continuar con la segunda parte de esta lección y gracias por acompañarnos. Saludamos a todos los miembros de la Asociación Metropolitana. Estamos en este lugar preparándonos para un gran evento que tendrá lugar el 4 de noviembre y el presidente de nuestra Unión Mexicana Central, el pastor José Zul Trejo, nos va a hablar un poco de qué va a ocurrir ese día, Pastor Zul. Gracias, Pastor Francisco, qué gusto saludarles. Hermanos de la asociación, me alegra llegar hasta donde ustedes se encuentran. Queremos decirles que el 4 de noviembre es una fecha especial para la Unión Mexicana Central. Es denominada la Gran Celebración. ¿Por qué? Porque el año 2023 ha sido un año muy especial para la evangelización de esta ciudad y de todo el territorio de la Unión Mexicana. Y queremos invitarles, hermanos, es el plan que cerremos las iglesias y que vengamos a la Arena Ciudad de México y podamos ese día alabar el nombre de Dios, agradecer al Señor por todas sus bendiciones recibidas, por la forma como Dios se ha manifestado y que juntos alabemos el nombre de Dios. Pastor Francisco, creo que ese día será un día muy especial y gracias por el apoyo de la Asociación Metropolitana. Así es, y esperamos que cada uno de los miembros de nuestra iglesia pueda darse cita en este lugar. Y bueno, queremos pedirles que oremos por este evento, porque creemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestro territorio y vamos a celebrarlo juntos en esta gran celebración, Pastor Zul. Nos vemos el 4 de noviembre con la ayuda del Señor. Hay que traer alimentos, vamos a aquí juntos estar ese día. Habrá un espacio para la comida y en la tarde terminaremos a buena hora, pero hay un programa muy lindo. Hagamos planes y oremos, como dice el Pastor Francisco. Saludos, nos vemos pronto. Hasta luego. Regresamos, hermanos, a nuestro estudio, nuestro repaso de esta semana. En la segunda parte, recuerden que el punto número 2 de esta semana es el desafío de la iglesia con asunto de la oración intercesora. Este diálogo que tuvo Abraham con Dios, que está registrado aquí en Génesis capítulo 18 del versículo 23 al 32, este diálogo de Abraham con Dios intercediendo tratando de evitar la destrucción de Sodoma y Gomorra, nos manifiesta claramente cuál es el trabajo que nosotros también tenemos en este asunto de la oración intercesora. Nuestro trabajo a favor de la predicación del Evangelio no puede ser exitosa si no hacemos oraciones. No es, hermanos, lo que nosotros hacemos, no es lo que decimos, ni la elocuencia con la que nosotros lo decimos, sino que es el Espíritu Santo quien hace el trabajo. Sin embargo, nosotros también participamos a través de nuestras oraciones intercesoras en favor de las personas con las que nos relacionamos, con las que hablamos, a quien le damos un estudio bíblico, después de el auditorio que nos escuchó al dar un sermón. Es constantemente hacer oraciones intercesoras por las personas. Y aunque es trabajo principalmente del Espíritu Santo, ¿qué responsabilidad tenemos, pastores? Me gustaría que pudiéramos comentar qué responsabilidad tenemos nosotros en este proceso, ¿no?, en favor de las personas, pero a través de nuestras oraciones intercesoras. Bueno, Abraham sin duda sabía, a lo mejor no conocía porque no estuvo muy cerca de Sodoma y Gomorra en el sentido de estar viviendo ahí, habitando en las calles, todo el asunto, ¿no?
pero sí conocía cómo era la ciudad y sabía quiénes eran, ¿no? Nosotros conocemos a las personas y podemos saber cómo son. Y más de uno de nosotros podemos decir, este no va a cambiar. Podemos decir muchas cosas diferentes, ¿no? O la gente puede opinar muchas cosas diferentes. Pero la oración intercesora, o sea, Abraham platicando con Dios, él oró para que Dios salvara a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? Él le pidió a Dios, no le exigió, simplemente le pidió, Señor, sálvalo. Mira, si hubiese 50, si hubiese 45, si hubiese 40, finalmente Abraham dijo, a lo mejor hay 10, ¿no? Dice Abraham, yo creo que hay 10, y si hay 10, Señor, pues tú vas a salvar a todos, ¿no? El orar para interceder con la finalidad de que la persona sea salva, que la persona sea sana, es de suma importancia, porque uno derrama su alma, uno abre el corazón y le dice al Señor, Señor, ayúdalo, cámbialo, transfórmalo. Comentábamos en un momento, pastor, me recuerda el título del libro del pastor Richard O'Feel, ¿no? Él escribió un libro que lleva por título, Señor, quédate con tus mansiones, pero salva a mis hijos, ¿no? Y yo comentaba que ese libro narra o cuenta la historia de varios padres que oraron a Dios por sus hijos, ¿no? Para que el Espíritu Santo, como usted lo mencionó, el Espíritu Santo obrara en los corazones de ellos. Y muchos de esos corazones fueron tocados, fueron abiertos y hubo milagros maravillosos. Sin duda, Abraham esperaba que eso sucediera en Sodoma y Gomorra. Y eso quiere ver Dios en el corazón humano, que el ser humano entienda, reaccione y pueda permitir que el Espíritu Santo obre en su vida, ¿no? Así es que cuando nosotros oramos de esta manera, cuando intercedemos, esperamos que eso suceda, ¿no? Pero Dios conoce el corazón humano, ¿no? Pero mi misión es orar y orar y orar para que eso pueda suceder. Finalmente Dios nos conoce, ¿no? Pero si el corazón humano está dispuesto, Dios obrará ese milagro. Pero cuando yo oro por la persona, yo también me beneficio. Así es. Yo también me beneficio con la oración, ¿no? Porque también mi carácter, mi vida, comenzará a ser cambiada. Porque el Espíritu Santo tocará esas fibras y entonces me hará reaccionar. Oh, yo también necesito que usted haga algo en mi vida. Así es, pastor. A mí me salta, hay muchos ejemplos en la Biblia donde Dios nos confronta constantemente, ¿no? Por ejemplo, la parábola del deudor, que nos enseña justamente a perdonar. Y cuando nosotros no sentimos la necesidad de orar unos por otros, es porque a lo mejor en nuestra percepción nos vemos como alguien que no necesita de eso. Es más, nos miramos como autosuficientes, Y cuando vemos el ejemplo de Abraham, pues vemos que Abraham, como ya lo mencionó, pastor, oró no solamente por su sobrino, porque a final de cuentas la intención era que despertar el interés, déjeme decirlo de esta forma, el interés de Dios por Lot, ¿no? Que lo volteara a ver. Pero en sí también había mucha gente, y bastaría con leer la historia, ¿no? Donde cuando Lot hospeda a los ángeles, pues la gente de alrededor quería dormir con los ángeles, ¿no? Tener relaciones sexuales. ¿Hasta qué punto la depravación estaba en ese contexto que Abraham intercede por ellos? Ahora, yo quiero llevarlos a pensar a nuestros hermanos que nos están viendo, ¿verdad? A nosotros mismos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha rescatado en circunstancias similares, ¿no? O en una circunstancia tal vez diferente, pero no menos que las demás, ¿no? A lo mejor en cuestión hablando de pecado. Sino que Dios nos
trata con amor. Ahora, en Romanos capítulo 8, versículo 34, en Hebreos 7, 25, también, por ejemplo, en Hebreos 4, versículo 14, que nos recuerda que tenemos un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote está intercediendo constantemente por nosotros ante el Padre. Es decir, la justicia de Dios se manifiesta ante Dios mismo, ¿no? La justicia que Jesús manifestó se manifiesta ante Dios. Ahora, ¿cuál debiera ser entonces nuestra actitud ante esta situación? Porque si Dios me perdona, porque si Dios manifiesta su gracia, su misericordia por mí, nosotros debiéramos tener el mismo enfoque, interceder por las personas, no importando si lo merecen o no. No importando, eso no lo deberíamos mirar, hermanos. Eso no lo deberíamos tener ni siquiera para la oración. Es una persona por la cual Cristo murió y necesitamos interceder por ella, ¿sí? Así que, hermanos, la oración intercesora debiera surgir desde mi perspectiva, desde mi necesidad. ¿Por qué? Ay, cómo me gustaría que mis hermanos oren. Como pastores también. O sea, no somos santos, ¿verdad? Como para decir, yo no tengo ningún problema. Todos enfrentamos también diferentes situaciones en la vida y anhelamos que la iglesia ore por cada uno de nosotros, porque necesitamos ser sostenidos. Tenemos que saber que hay alguien que está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, la oración intercesora nace como la necesidad que yo tengo de Dios y que seguramente otros tienen esta necesidad. Abraham lo entendía. En cada circunstancia, cuando me imagino, ¿verdad? Cuando le dice a su sobrino Lot, bueno, mira, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Pero yo veía y decía, bueno, por acá está todo verde, bonito, ojalá y elija el otro lado, ¿no? Pero sin embargo, en esa circunstancia da un salto de fe y dice, bueno, yo sé que Dios me va a bendecir. Y así fue. Cuando Dios manifiesta esa bendición, ¿sí? No cabe duda que Dios, o sea, es Dios obrando. Y por lo tanto, nosotros también debiéramos hacer lo mismo, ¿sí? O sea, la oración no surge espontáneamente, ahí voy a orar, no. Surge de la necesidad que yo tengo también de Dios. Es correcto. Y en Romanos 8, capítulo 8, versículo 34, la palabra de Dios es muy clara y la Biblia dice que así como nosotros oramos, oraciones intercesoras, nosotros tenemos un intercesor. Dios mismo es nuestro intercesor. Y damos gracias a Dios por ello. Sin embargo, me gustaría también que pudiéramos comentar, pastores, en esta oración intercesora, que me gusta lo que dices, Pastor Jorge, no es espontánea, ¿no? En esta oración intercesora que nosotros hacemos en favor de las demás personas, ¿cuál es la relación, pastores? ¿Cuál es la relación oración intercesora resultado? ¿Cuál es la relación? Abraham vivió una experiencia donde su oración intercesora quizá no tuvo el resultado que hubiese querido. Miles de personas y solamente salieron 4 y se salvaron 3. ¿Cuál es esa relación entre oración y resultado? Pues es que más que un resultado, es una decisión que el ser humano tiene que tomar. O sea, Abraham oró pidiendo al Señor que no les hiciera nada, ¿no? O sea, Señor, tú eres un Dios justo, o sea, no hagas esto, ¿no? Prácticamente quiero entender que así lo estaba diciendo Abraham, ¿no? Pero Señor, si hay estos, sálvase, hay estos también, ¿no? Finalmente, hablando específicamente de Sodoma y Gomorra, pues ellos decidieron, tuvieron su oportunidad y cuando llega el juicio de Dios o cuando llega el momento, pues ellos decidieron, o sea, Dios aún respeta ese libre albedrío que tenemos nosotros los seres humanos. O sea, yo puedo orar por ti y puedo interceder por ti. Estás diciendo, Señor, bendice al pastor Montoya, cambia esto. Pero si usted no quiere cambiar, pastor, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada como lo dijo el pastor Jorge.
El Espíritu Santo te va a tocar, te va a tocar. Y si usted no quiere escuchar la voz del Espíritu Santo, si usted no quiere escuchar la voz de Dios a través de su santa palabra, ¿qué se puede hacer? Usted va a sufrir las consecuencias porque usted lo decidió de esa manera. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, Dios respeta ese libre albedrío. O sea, Él te deja. O sea, te hace ver las cosas. Te manda un pastor, te manda la Biblia, te manda un pasaje, te manda un canto, te habla aquí, te habla allá. Y no lo queremos ver. Bueno, cuando llegue la consecuencia, no podemos culpar ni a Dios, ni a mi hermano, ni a nadie. ¿Por qué? Porque Dios te puede decir, te estuve hablando, te mandé, te envié, te dije, y no me quisiste escuchar, ¿no? Y yo creo que Sodoma tuvo esa oportunidad, ¿no? Y sin embargo, Sodoma no accedió. Sin embargo, se depravó todavía más, ¿no? Es como en el diluvio, antes del diluvio, o sea, Noé habló y habló y habló y la gente no escuchó. Y llegó el momento, llegó el juicio, igual con Sodoma y Gomorra, igual hoy día. ¿Por qué a veces nos suceden cosas? Porque nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Así es, pastor. Y me llama la atención cómo comienza Abraham. Porque Abraham pudo haber hecho pues el único justo posiblemente, ¿verdad? Sea mi sobrino Lot. Pero no, o sea, Abraham dijo, ¿y qué tal si hay, Señor, 50 justos ahí? Y luego fue bajando la cuota, ¿no? Para ver hasta qué punto Dios podía interceder o acceder a esta petición. Yo creo que el punto aquí, pastores, es no importa quién o el resultado realmente, sino más bien qué es lo que nosotros tenemos en mente. ¿Por qué? Cuando nosotros oramos por una persona o intercedemos por una persona ante Dios, es porque anhelamos que Dios cumpla su misión para esa persona. Y la misión de Dios es justamente que todos se salven y que ninguno se pierda. Ese es el plan de Dios, ¿no? Y en la oración intercesora nosotros hacemos eso. Bendice o restaura al alcohólico, ¿no? Restaura al que está en la calle, restaura su carácter, transforma su vida, restaura su matrimonio, restaura las relaciones familiares, ¿no? Lo hacemos porque ahí en ese mismo enfoque estamos en el mismo plan o en el mismo ejemplo, porque es un ejemplo lo de Abraham, ¿no? Abraham quería que ellos se salvaran, que no cayera el juicio y vivieran, ¿no? Sin embargo, como bien dijo el pastor, es una decisión que tenemos que tomar. Y en ese sentido, también nosotros debemos comprender que es un asunto de Dios. En este caso, como usted lo dijo en la introducción a este punto, es el Espíritu Santo el que se encarga de hacer la obra. Nosotros tenemos que interceder. Ese es nuestro plan. Interceder significa posiblemente, o eso depende de Dios, que la persona se salve. Pero nosotros tenemos que orar para que esa persona se salve. En otras palabras, ¿no? Es orar para que la persona de alguna manera se salve, no se pierda, que conozca lo que nosotros conocemos, que disfrute de la relación con Dios, que pueda entender que cerca de Dios hay esta bendición, pero no hay otra forma de alcanzarlos, ¿verdad? A menos que nosotros aprendamos a orar por ellos y sintamos esta necesidad de que ellos se salven. Ese deseo nuestro es que las personas se salven. Ese es el deseo del ser humano, ¿no? Tenemos familia que a lo mejor no conoce a Dios. ¿No te gustaría que se salvaran? Yo sí quiero que se salven. Ese es mi deseo, ¿no? Pero ellos tienen que decidir, ¿no? El deseo de Jesús es que ellos también se salven, pero nosotros tenemos que seguir nuestra tarea. Como dice la lección nuestra tarea consiste en orar, en invitar, en acercarlos para que se salven, ¿no? Pero finalmente ellos deciden. Nuestra misión es compartir. Nuestro deseo es que todos se salven, claro, ese es nuestro deseo. El deseo de Abraham es que Sodoma y Gomorra se salvaran, claro, ese era el deseo. Pero no todos lo quisieron escuchar. No todos lo quisieron hacer, ¿no? Entonces, yo creo que, como dice el pastor, si tenemos que orar por ese deseo que tenemos, que todos se salven, ¿no?
y que el Espíritu Santo toque esos corazones. ¿Para qué? Para que la persona acepte. Si aceptó, hemos ganado. ¿Por qué? Porque Él se va a salvar y hemos ganado porque esa oración intercesora se cumplió o cumplió su cometido, ¿no? Y claro, hay gozo en el cielo por ello, ¿no? Pero nosotros decidimos. Todavía Dios respeta ese libre albedrío que tenemos. Así es, pastor. Y queridos hermanos, la bendición que tenemos de tener a un Señor Jesús que intercede por nosotros, debemos también nosotros manifestar con las demás personas nuestras oraciones intercesoras hacia ellos. Nosotros tenemos, cuán a menudo a veces las personas se desaniman cuando ven que no hay un resultado que ellos quisieran o que esperaran, o el resultado tarda mucho, ¿no? Queremos invitarles, no nos desanimemos, porque en el cumplimiento de la misión que el Señor nos ha dejado en este punto a través de la oración intercesora, tenemos cada uno de nosotros a un asistente poderoso que se llama Espíritu Santo. No nos desanimemos, hermanos, sigamos haciendo oraciones intercesoras y, como se ha mencionado, finalmente la decisión será de cada uno, pero también nosotros tomamos decisiones. Así que les invitamos para que nosotros tomemos la decisión en favor de Cristo Jesús. Ya regresamos, hermanos, con el último punto del repaso de esta semana. Les invitamos, acompáñenos al final. Querida iglesia, estoy emocionado porque se acerca la gran celebración. Sé que este evento nos unirá a todos. Celebremos los logros y las bendiciones de nuestra iglesia. Estoy lista para adorar con las alabanzas de los cantantes invitados y escuchar la palabra de Dios. Será un día glorioso para nuestro Dios. Aparte el sábado 4 de noviembre en tu agenda. Nos vemos a la 1 de la tarde en la Arena Ciudad de México. Ven y celebremos juntos. Muy bien, hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la última parte del repaso de esta semana. El punto número 3, como lo mencionamos al inicio, es el desafío de la iglesia en el asunto del amor y la sumisión a Dios. Hablando acerca de Abraham, en el capítulo 18 hemos visto cómo él manifestaba su amor a las personas de muchas maneras, incluso a las personas que él no conocía. Él les manifestaba su amor y nosotros hoy en día de igual manera debemos manifestar nuestro amor espiritual a las demás personas. Rechazamos el pecado, pero amamos al pecador. Y en este sentido, el corazón de Abraham estaba lleno del amor de Dios. Y se los manifestaba de muchas maneras a las personas. Y pastores, ¿cómo podemos nosotros hoy en día, como iglesia, como miembros de iglesia, manifestar el amor de Dios a otras personas? Incluso a las personas que no conocemos, pero que de repente llegan a la iglesia, visitas un día, no las conocemos. ¿Cómo podemos manifestarles nosotros nuestro amor en nuestro trato directo? Creo que en este aspecto es fundamental preguntarnos algo. ¿Amamos a Dios? Porque nadie puede dar algo que no tiene. Muchas veces nosotros centramos el amor en dos vías, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la esposa con el esposo. Para yo sentirme amado, mi esposa tiene que manifestar el amor por mí, no tiene que hacer actos. Y viceversa, ¿no? Si me ama mi esposa, yo amo a mi esposa. Si no me ama, pues entonces no me ama. Pero en el caso de Abraham, era justamente esto, que vio constantemente la mano de Dios guiándolo, y esta era una manifestación del amor de Dios hacia Abraham. De hecho, se manifiesta en la lección, lo manifiesta como sumisión. Nadie puede someterse a una persona que no ama, por eso, si no se llamaría violación. Sin embargo, aquí vemos que Abraham ama tanto a Dios que comprende que lo que Dios le manifiesta o lo que le pide es lo mejor que le puede pasar. Lo hace a través, por ejemplo, de su llamado. Dios lo llama para salir
de todas sus parientes, de su tierra, de todo su contexto. Y uno puede decir, bueno, no, es que yo cómo voy a salir, aquí estoy cómodo, ¿no? Aquí estoy cómodo. Vemos jóvenes hoy de casi 30 y tantos años que están cómodos en las casas de sus papás. Sin embargo, entiende Abraham este aspecto, y Hebreos 11 dice que eso le fue contado Por justicia. por justicia a Abraham, por la fe que tuvo. Pero también se ve manifestado en la elección de la tierra. Abraham no eligió dónde vivir, Dios le mostró. Pero no es que Abraham no supiera, sino entendía o comprendió más bien que lo que Dios le estaba dando era algo mucho mejor. En otras palabras, ¿cómo nosotros podemos manifestar el amor hacia otras personas que no conocen de Dios, número uno, o que a lo mejor se están acercando primero a Dios, o primera vez a Dios? ¿Cómo lo podemos manifestar si nosotros tampoco podemos decir que amamos a Dios? O sea, ¿cómo? No puede haber esta. Entonces, en primer lugar, creo yo que deberíamos aprender, hermano que nos está siguiendo, pastores, debemos aprender a relacionarnos con Dios. De esta manera vamos a ver el gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y entonces sí, vamos a poder manifestarlo. Por eso hay hermanos que dicen, no, es que las iglesias de repente están como frías, como apáticas. No es eso, hermanos, es que si profundizamos en el punto, es que los miembros no se están relacionando con Dios, y por tanto, al no manifestarse con Dios, no son conscientes del gran amor de Dios. Y por lo tanto, no pueden manifestarlo. No pueden manifestarlo. Por eso vemos muchos hermanos de repente, ¿verdad? Digo muchos, pero realmente son unos pocos, que son como los que no dejan, diría un dicho, ¿verdad? Ni cachan, ni pichan, ni dejan batear. Y son esas personas, es fácil identificarlas. Y es porque posiblemente no están bien relacionadas con Dios. En conclusión, ¿verdad, pastor? No podemos manifestar algo que nosotros no tenemos. Hablando de someterse, como lo comentabas hace un momento, ¿no? Tiene que ver con obedecer. Tiene que ver con hacer como Dios dice. Y hacer como Dios dice es estar dispuesto a someterse a su voluntad, ¿no? A lo mejor no nos va a gustar. A lo mejor no nos va a quedar claro en ese momento, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham y dice, sal de ahí porque vas a ser una gran nación, ¿no? Y, pues, estoy bien aquí, ¿no? ¿A dónde me vas a llevar? Tú nada más sígueme. Y Abraham lo siguió, ¿no? Lo mismo sucede o debe de suceder en nuestras vidas. Y usted lo expresó en un momento, cuando tú amas a la persona no por lo que vas a recibir, sino por lo que es la persona. Cuando yo amo a Dios, yo amo por lo que Dios es. ¿Sí? O sea, yo no lo amo para que me dé la vida eterna, ¿no? Él me la va a dar. O sea, yo amo a Dios, yo quiero seguir a Dios, porque lo que Él me ofrece o lo que Él me da es mejor que lo que yo tengo. Es mucho mejor que lo que tengo. Y me va a dar muchas cosas más que yo ni siquiera me imagino, ¿no? Entonces, cuando hay esa relación que usted mencionaba y comienza a crecer, uno está dispuesto a obedecer a Dios y hacer lo que le pide. Y en ese sentido, Abraham se sometió. ¿No? Y cuando tú amas a la persona, mira, a veces hay personas, como usted lo decía, a veces hay personas que dicen que aman, pero no aman en el sentido de que hablan o conviven con la persona solamente porque tú estás, pero te vas y ya no vuelven a convivir con la persona, ¿no? Pero cuando una persona se relaciona con todos, cuando una persona aprende a convivir con todos, cuando una persona comienza a hacer amistad con todos,
estás hablando de una persona que está llena de amor. Estás hablando con una persona que está llena de virtudes, que va a perdonar. Sí, que a lo mejor no le va a gustar, que le va a doler, pero va a estar dispuesto a perdonar, va a estar ahí, ¿no? Y yo creo que en la lección de esta semana, Abraham tenía amor o manifestaba amor hacia los demás sin conocerlos. Sin conocerlos. Porque como comentábamos hace un momento de la oración intercesora, ¿no? O sea, Abraham, vamos a decirlo así, amó a Sodoma y a Gomorra en el sentido de que cuando él ora a Dios, pues él quería que ellos se salvaran. ¿Sí me explico? O sea, él quería que ellos se salvaran, ¿no? O como a veces les digo a las personas, bueno, usted quiere ir al cielo, ¿verdad? Bueno, la otra persona también quiere ir al cielo. ¿O qué le vamos a decir a Jesús? Si entra él, yo no entro. No. Queremos ambos estar ahí. Bueno, Abraham en ese sentido, pues oró, ¿no? Mostró ese amor hacia sus semejantes, ¿no? Y qué importante es que nosotros mostremos ese amor hacia nuestros semejantes. Y como dice el versículo de esta semana, ¿no? El nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Sencillo. Ese fue un mandato de Jesús. Que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. Y Dios me ama así como soy, con mis defectos, con mis problemas, con los talentos. Dios me ama. Él me va a transformar, pero Dios me ama. Él me va a cambiar, pero Dios me ama. ¿Te das cuenta? O sea, Él no me dice, cuando tú cambies, yo te voy a amar. Cuando tú hagas, no, Él me ama, ¿no? O sea, cuando el hijo pródigo llegó a casa, el padre lo abrazó. No le dijo, báñate, el padre lo abrazó feliz. Abraham eso fue lo que hizo. ¿Sabes? Y creo que el someterse tiene que ver con obedecer lo que Dios pide. Y a veces Dios siempre nos va a pedir cosas que nos van a pegar en nuestra vida. Pero lo hace para que entendamos qué importante es amar a Dios. Quisiera agregar lo siguiente, pastor, ahí a su comentario. ¿Y por qué siempre es algo desafiante? Y Jesús nos desafía en Lucas capítulo 6, versículo 27. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que odian, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. O sea, el amor de Dios manifestado ahí. Dice que aun cuando nosotros éramos pecadores, ¿verdad? Que no merecíamos el gran amor de Dios, Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y el versículo para memorizar dice en su segunda parte, dice, en esto conocerán todos. O sea, hay algo que nosotros sí podemos hacer para que la gente conozca a Dios. Y tiene que ver con que ustedes, dice, se amen unos a otros. Y amar no tiene que ver con si se lo merece o no se lo merece. Claro. ¿No? ¿Cuántas veces, como lo mencioné, en el amor entre esposo y esposa creemos que depende de eso? De si mi esposa me demuestra amor, entonces yo le demuestro amor. Y no. Sin embargo, nosotros debemos amar, simple y sencillamente amar, así como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Amó a la iglesia. Es un amor que no se puso a mirar en los defectos, sino simple y sencillamente amó a la iglesia. Si uno es correspondido, ya será otra cosa. Dios te conoce y sabe cómo somos. Y aún así, agregando esa palabra, aún así, Dios te ama. Dios te ama. Y eso es lo que hizo Abraham. O sea, Abraham quería que se salvaran. Abraham deseaba, amaba a la gente, bueno, pero quería que conocieran de Jesús. La gente debe decir de otra manera, pero hablar de la sumisión, hablar de la obediencia, hablar del amor, esa es nuestra misión, vamos. ¿Sí? Imitar a Jesús, ¿no? Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, y en Efesios se nos enseñó, ¿no? Que tenemos que imitar a Jesús. Y Jesús, que hacía, amaba a la gente. Y es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que enseñó Abraham y lo hizo. Nosotros tenemos que seguirlo. Dios me va a amar así como soy. ¿Sí? O sea, Dios me ama. Definitivamente, pastor, y nosotros debemos, hermanos, manifestar ese amor de Dios que está en nuestro corazón, manifestarlo también a las otras personas. Debemos amar a los demás, aún
aun cuando quizá o no los conocemos, o sabemos quizá su estilo de vida, ¿no?, que dista de una buena relación con Dios, pero debemos amar a todas las personas. Abraham, por amor a las personas, él esperaba que toda la ciudad fuera salvada. Sin embargo, también la sumisión que tuvo Abraham lo llevó a aceptar la voluntad, la decisión de Dios. Y hermanos, Dios utilizó a Abraham. Sin embargo, Dios también puede utilizarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Pastores, en breves palabras, ¿qué mensaje podríamos dejar para nuestros hermanos que son maestros de escuela sabática, que puedan compartir este sábado con su clase? ¿O qué mensaje podemos dejar a los hermanos que nos están acompañando como resumen de esta lección número 4? Pastor Jorge. Sí, la lección al final me gusta que nos invita a hacer una autorreflexión. Y pone algunas preguntas que me parecieron bastante interesantes. Y dice, cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿he experimentado últimamente el amor de Dios? Pregunta número 1. Y ahí en el análisis personal respóndala. Si la respuesta es no, ¿por qué? Si la respuesta es sí, hazte la siguiente pregunta. ¿He compartido ese amor del que estoy disfrutando con el resto del mundo? Estas sencillas preguntas, cuando se formulan con sinceridad, pueden ser muy reveladoras. Así que, querido hermano, ojalá y podamos hacernos esta pregunta, estas preguntas que vienen en la lección, autoanalizarnos, y si de repente nos encontramos con que estamos faltos, hagamos los cambios necesarios, tomemos la decisión de cambiar, ¿verdad? Y entonces enfocarnos en lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pastor Jorge, y gracias por haber estado con nosotros y compartir estas palabras con todos los hermanos que nos escuchan. Dios te bendiga, Pastor Jorge, gracias por acompañarnos. Por la y Pastor Juan José, también, ¿qué palabras podemos dejar para nuestros hermanos? Yo creo que más que palabras quisiera compartir el desafío que viene en la lección de escuela sabática, que nos ayuda a reflexionar y a mirar dónde estamos colocados cada uno de nosotros. Mire, dice la lección en esta parte que el desafío o los desafíos que debiéramos de enfrentar en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia local, en nuestro hogar, ¿verdad? Todos enfrentamos obstáculos, pero lo importante es predicar el Evangelio. Que tú y yo podamos predicar el Evangelio en una forma apropiada y eficaz. Necesitamos suplicar a Dios para que intervenga con las personas que nosotros conocemos. Porque tal vez hay personas como las que vivieron en Sodoma y Gomorra. Que oremos por ellos. Y otro de los desafíos es que busquemos la manera de ponernos en contacto con alguna de esas personas y orar con ellos, porque tal vez están pasando la misma situación que tú estás viviendo. Pídele a Dios, ora por ella día a día y dile a Dios que te muestre cómo tú le puedes ayudar y que le puedas ayudar. Que practiquemos lo que hizo Abraham, que seamos amables con las personas, que oremos con ellos vez tras vez, pero que aprendamos a someternos a la voluntad de Dios. Ese es mi deseo, mi querido hermano, mi querido amigo, que tú y yo podamos someternos a Dios, reflejemos su amor doquiera que vayamos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Juan José, también gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga, Pastor. Y queridos hermanos, me gustaría solamente también comentar para terminar, oremos a Dios para que estos 3 desafíos que comentamos en esta semana no sean desafíos, sino sean fortalezas de nuestras iglesias, que seamos iglesias fuertes en oración, que seamos iglesias fuertes en hospitalidad, que seamos iglesias fuertes en amor hacia los demás, que oremos los unos por los otros, porque como comenta el versículo de memoria de esta semana, en esto la gente conocerá que somos discípulos de Dios. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, así como Dios utilizó a Abraham, estoy seguro que Dios también desea y puede utilizarnos a nosotros, puede utilizarte a ti como un instrumento poderoso para la predicación y el cumplimiento de la misión de Dios en esta época que a nosotros nos ha tocado. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de darle clic, de compartir,
para que esta lección llegue a muchas más personas y también puedan ser bendecidas con este mensaje. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos y que Dios les bendiga.